Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Primero que nada agradecer las visitas del canal, agradecer que están cada vez mirando más los videitos. Espero que este material sea de su agrado y que además les sirva para poder introducirse dentro del mundo del JavaScript. Recordemos un poco de qué trataban nuestras cápsulas anteriores. Hemos comenzado a hablar sobre qué son las funciones, cómo son nuestras variables, y cómo podemos ir generando instrucciones básicas para poder revisarlas en una pantallita, ¿cierto? En un cliente web, que es un navegador web, y ya hemos avanzado un tanto en generar pequeñas funciones que nos sirven para ir entendiendo a nivel de interfaz el mundo del JavaScript. En las dos cápsulas anteriores estuvimos conversando acerca de los bucles. ¿Qué son los bucles básicamente? Son acciones repetitivas que se generan mediante funciones y que pueden en el fondo repetir en un enunciado o una función o una instrucción un determinado número de veces. ¿Cuántas veces? Las veces que yo determine a través de una variable que está supeditada a una condición, ¿cierto? Y que probablemente se incrementa o decrementa según lo que nosotros queramos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con los bucles? ¿Qué es lo que puede pasar en algún momento? Que si no los tenemos bien definidos, es probable que el bucle, como es una acción repetitiva, si no tiene un final, va a generarse de forma infinita. Y cuando pasa eso, por lo general tiende a crashearse el computador, a pegarse el navegador y a tener algunos problemas. Por lo tanto, tenemos que tratar de entender bien cómo funcionan y tratar de generar funciones que sean acotadas para que la cantidad de veces que tengamos que repetir una acción sea supeditada a la función y no se genere en el fondo este bucle infinito y nos pegue todo el sitio o lo que estemos trabajando. En las cápsulas anteriores estuvimos viendo qué era el bucle for, ¿cierto? Cómo se definía. Habíamos comentado que el bucle for nosotros definíamos todos los datos dentro de este paréntesis redondo, ¿cierto? Primero nosotros condicionábamos la variable, ¿cierto? Dábamos el valor de una variable, posteriormente generábamos la condición, ¿cierto? Que en este caso voy a poner que i es menor o igual a un número, y también dábamos el incremento, ¿cierto? El for es nuestro bucle, que es el más sencillo, que es el que nos genera la función, por así decirlo, en una sola línea. Está más completo, está más detallado y tenemos un control acerca de esta variable, ¿cierto? En este caso nosotros definimos una variable de inicio, va a partir desde el 0, y este número i, que está bajo la condición que es menor o igual a un número, se va a incrementar la cantidad de veces hasta que llegue a ese número. El for es uno de los bucles más sencillos, en relación a los otros dos bucles que siguen después, ¿ya? Y aquí nosotros podemos generar vamos a generar un llamado de consola, ¿cierto? Un console.log, donde vamos a imprimir este número cada vez, ¿ya? Este es el bucle más sencillo, es una especie de ciclo for, y después comentamos que venía el while, ¿cierto? El while es, a diferencia del bucle for, nosotros debemos iniciar primero nuestra función, iniciar nuestra variable, ¿cierto? Y una vez que nosotros tenemos ya esta variable definida, que en este caso también le vamos a poner que sea un 0, ya vamos a generar la condición que también se escribe dentro de nuestro paréntesis redondo, ¿cierto? Acá nosotros generamos la función. Habíamos dicho que la condición podía ser de un número, podemos decir que es un valor numérico o un valor alfanumérico, puede ser también un verdadero o falso, ¿cierto? Eso nosotros generamos esta condición entre estos paréntesis. En este caso yo voy a decir que el i es
menor o igual que 10 para seguir en la línea del for, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tengo que generar yo dentro de este while? Voy a generar también un llamado de consola, ¿cierto? Un console.log y voy a imprimir número, voy a poner acá una cadena de texto y voy a concatenar mi variable i para que se pueda imprimir. Y además, ojo aquí con el while, como estamos generando una variable numérica, es necesario que nosotros podamos generar también el incremento. Si no generamos el incremento de esta función, este bucle va a ser un bucle infinito. ¿Por qué razón? Porque el i va a ser siempre menor o igual que este número y va a pegarse. Por lo tanto, debemos nosotros generar este incremento para saber cuántas veces se va a imprimir este número en nuestro navegador. Si nosotros revisamos este ejercicio en la pantalla, efectivamente vemos cuál es el resultado de las primeras de las funciones que generamos. Primero generamos este bucle for, ¿cierto? Que imprime el número, la cantidad de 10 veces a partir del 0 en nuestra consola. Aquí está, parte del 0 al 10. Y en el bucle while, yo lo hice así, le puse que tuviera el nombre número, básicamente para poder diferenciar que estoy llamando la misma función, la estoy generando dos veces para que la podamos distinguir. Y nos quedaba definir el bucle do while, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia del while, del do while? Es que el while se va a ejecutar si y solo si esta condición es verdadera. En cambio, el do while se va a ejecutar al menos una vez, y las veces que esta condición sea verdadera. Esta variable puede ser verdadera o puede ser falsa, pero al menos se va a ejecutar una vez. Vamos a realizar el ejercicio del do while. Al igual que en el while, nosotros tenemos que definir nuestra variable fuera de la función, ¿cierto? Y abrir el prefijo do. Abrimos el do, paréntesis de llave, generamos nuestra función. En este caso voy a volver a generar una función de console.log. Voy a meter la variable, voy a concatenar y voy a escribir una cadenita de texto para que quede distinta de estas impresiones que estoy haciendo en la consola. Y voy a poner acá número, ¿cierto? Número. Entonces de acá yo cierro esto. Importante, porque si no declaro el incremento, al igual que el while, dentro de mi paréntesis de llave, esto se va a pegar al infinito y vamos a tener problemas después con la impresión de este bucle. Y finalmente escribimos el while, ¿cierto?, con nuestra condición. Y en este caso, esta condición es que mi variable i sea menor o igual que 10. ¿Ya? Si ustedes se fijan, estos tres bucles están generando casi la misma impresión de funciones repetitivas, solo la única diferencia que hay es que yo le cambié la impresión del número de consola para que ustedes puedan ver la diferencia, pero estamos generando una misma función, un mismo bucle que está repitiendo 10 veces, desde el 0 al 10, perdón, 11 veces una misma acción repetitiva. Vamos a ver cómo se ve esto en nuestro HTML. Actualizamos y fíjense bien, voy a agrandar un poco más la pantalla. Tenemos los primeros 10 elementos con nuestro bucle for. Tenemos nuestros segundos elementos con el bucle while y tenemos los elementos del bucle do while. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? Ya tenemos aquí nuestras tres formas de generar bucles repetitivos. ¿Qué sucede si este número, por ejemplo, fuese
menor o igual que 10, vamos a hacer el ejercicio para que vean que esto al menos se va a repetir una vez, porque en este caso nuestra variable y es mayor que 10, pero dijimos que aunque fuera una variable que no cumpla esta condición, se va a ejecutar al menos una vez. Entonces lo guardamos y vamos a ver efectivamente, fíjense, imprimió mi número 11 en la consola a pesar de que no se cumple mi condición. Y esa es básicamente la diferencia entre el do while y el while. Espero que esta cápsula les haya servido, les haya hecho un poco de clic el entender estas funciones repetitivas, y si bien a nivel de impresión de consola están haciendo las tres lo mismo, son tres tipos de funciones de bucle que pueden generar una cantidad de funciones repetitivas dentro de mi cliente web o de mi navegador. Espero que esta cápsula les haya gustado, que les haya servido el material, y muchas gracias por las visitas al canal y por sus comentarios. Que estén súper bien. Adiós.